El principio de Corazón tan blanco, la novela de Javier Marías, publicada en 1992, es uno de los más hermosos y elogiados de nuestra literatura contemporánea. Siempre es un buen momento para recordar aquello de: no he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era niña, y no hacía mucho que había regresado de su viaje de boda, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola de su propio padre, que estaba en el comedor con parte de la familia y 3 invitados. Cuando se oyó la detonación, unos 5 minutos después de que la niña hubiera abandonado la mesa, el padre no se levantó enseguida, sino que se quedó durante algunos segundos paralizado con la boca llena, sin atreverse a masticar ni a tragar, ni menos aún a devolver el bocado al plato. Y cuando por fin se alzó y corrió hacia el cuarto de baño, los que lo siguieron vieron como, mientras descubría el cuerpo ensangrentado de su hija y se echaba las manos a la cabeza, iba pasando el bocado de carne de un lado a otro de la boca, sin saber todavía qué hacer con él. Javier Marías publicó la novela Mañana piensa en mí en 1994. El nombre fue tomado de la escena tercera del acto quinto de Ricardo III, de William Shakespeare. El escritor nos presenta un relato que oscila entre la cordura, la locura y la obsesión. Y comienza así. Nadie piensa nunca que pueda ir a encontrarse con una muerta entre los brazos y que ya no verá más su rostro cuyo nombre recuerda. Nadie piensa nunca que nadie vaya a morir en el momento más inadecuado, a pesar de que eso sucede todo el tiempo, y creemos que nadie que no esté previsto habrá de morir junto a nosotros. Muchas veces se ocultan los hechos o las circunstancias, a los vivos y al que se muere, si tiene tiempo de darse cuenta. Les avergüenza a menudo la forma de la muerte posible y sus apariencias, también la causa. Una indigestión de marisco, un cigarrillo encendido al entrar en el sueño que prende las sábanas, o aún peor, la lana de una manta, un resbalón en la ducha, la nuca y el pestillo echado del cuarto de baño, un rayo que parte un árbol en una gran avenida, y ese árbol que al caer aplasta o ciega la cabeza de un transeúnte, quizá un extranjero, morir en calcetines, o en la peluquería con un gran barbero, en un prostíbulo o en el dentista, o comiendo pescado y atravesado por una espina, morir atragantado como los niños cuya madre no está para meterles un dedo y salvarlos, morir a medio afeitar, con una mejilla llena de espuma y la barba ya desigual hasta el fin de los tiempos y nadie repara en ello y por piedad termina el trabajo. Por no mencionar los momentos más innobles de la existencia, los más recónditos, de los que no se habla fuera de la adolescencia, porque fuera de ella no hay pretexto, aunque también hay quienes los airean para hacer una gracia que jamás tiene gracia. Fragmento de Tu rostro mañana, de Javier Marías. Y luego está la desconfianza. Tampoco ella me ha faltado en modo alguno. Es significativo cómo la ley lo advierte, y es muy raro que nos prevenga, que se moleste. Cuando alguien es detenido, al menos en las películas, se le permite guardar silencio porque cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en contra suya, se le comunica en el acto. Hay en esa advertencia un ánimo extraño, o es indeciso y contradictorio, de no querer jugar sucio del todo. Es decir, se informa al reo de que las reglas van a ser sucias a partir de ahora.
Se le anuncia o recuerda que se va por él, como sea, y se aprovecharán sus posibles torpezas, inconsecuencias y errores. No es ya un sospechoso, sino un acusado cuya culpa va a intentar demostrarse, sus coartadas a destruirse. La imparcialidad ya no lo asiste, no entre hoy y el día en que comparezca a juicio. Todo esfuerzo irá encaminado a la consecución de pruebas para su condena. Toda vigilancia o escucha e investigación y pesquisa a la captación de indicios que lo incriminen y refuercen la decisión tomada de detenerlo. Y sin embargo se ofrece la oportunidad de callar. Casi se lo urge a ello. En todo caso, se le hace saber de ese derecho suyo que quizá ignoraba, y por lo tanto se le da a veces la idea de no abrir la boca, de no negar siquiera lo que se le esté imputando, de no exponerse al peligro de defenderse solo. Callar se aparece o es presentado como lo más prudente a todas luces y lo que puede salvarnos aun si no sabemos y somos culpables. La única manera de que ese juicio sucio anunciado quede sin efecto o apenas pueda ponerse en práctica, o al menos con la involuntaria e ingenua colaboración del reo. Tiene derecho a guardar silencio. Lo llaman la fórmula Miranda en América y no sé siquiera si su equivalente existe en nuestros países. A mí me la aplicaron una vez allí, hace mucho, o no tanto, pero el policía me la recitó incompleta, imperfectamente. Se le olvidó decir ante un tribunal. Al soltarme rápido la frase, cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en contra suya. Hubo testigos de su omisión y no fue válida la detención por eso. Y al mismo y extraño espíritu responde ese otro derecho del procesado, a no declarar contra sí mismo, a no perjudicarse verbalmente con su relato o sus respuestas, o sus contradicciones o balbuceos, a no dañarse narrativamente. Ese puede resultar un gran daño, y a mentir por tanto. El juego es en realidad tan sucio e interesado que no hay sistema judicial que pueda presumir de justo con premisas semejantes. Y quizá no haya justicia posible en ese caso, jamás, en ningún sitio. La justicia una fantasmagoría y un concepto falso, porque lo que se dice al acusado viene a ser esto. Si declaras algo que nos convenga o sea favorable a nuestros propósitos, te creeremos y te lo tomaremos en cuenta y contra ti lo volveremos. Si por el contrario alegas algo en tu beneficio o defensa, algo para ti exculpatorio y para nosotros inconveniente, no te creeremos nada y serán palabras al viento, puesto que el derecho a mentir te asiste y damos por descontado que a él se acoge todo el mundo, esto es, los criminales. Javier Marías, 1951-2022. La voz de la puerta literaria, el autor de Todas las almas o los enamoramientos. Novelista, traductor, editor y columnista. Fue candidato en varias ocasiones al Premio Nobel. Deja una de las obras literarias en español más relevantes del último medio siglo. Deja un rastro de la literatura interesantísimo, una ironía ágil, un desacuerdo sobre muchas cosas. Escribió 16 novelas de ensayo y miles de artículos con una máquina de escribir, alérgico a Internet. El gran cosmopolita de la novela española. Como editor, fue un dinamizador abierto al mundo, incomparable. Sus novelas hablaban de otra manera de ser español, más seguro de sí mismo. En las 3 entregas de Tu rostro mañana se cruzan los dos Marías, el soñador y aventurero y el virtuoso que amagaba con la novela filosófica. Además, presenta su versión más estilista. En su prosa nunca dejaba de navegar por la intriga de la doble moral, de la duda, del subconsciente y del peligro inminente. Un cigarro, una biblioteca y muchas páginas.
Los enamoramientos. La última vez que vi a Miguel de Svern o de Bern fue también la última que lo vio su mujer, Luisa, lo cual no dejó de ser extraño y quizá injusto, ya que ella era eso, su mujer, y yo era en cambio una desconocida y jamás había cruzado con él una palabra. Ni siquiera sabía su nombre. Lo supe solo cuando ya era tarde, cuando apareció su foto en el periódico, apuñalado y medio descamisado. Lo había visto muchas mañanas y lo había oído hablar y reírse, casi todas a lo largo de unos años. Temprano, no demasiado. De hecho, yo solía llegar al trabajo con un poco de retraso para tener la oportunidad de coincidir con aquella pareja un ratito. No con él, no se me malentienda, sino con los dos. Eran los dos los que me tranquilizaban y me daban contento antes de empezar la jornada. Se convirtieron casi en una obligación. No, la palabra no es adecuada para lo que nos proporciona placer y sosiego. Quizá en una superstición, aunque tampoco. No es que yo creyera que me iba a ir mal el día si no compartía con ellos el desayuno. Quiero decir, a distancia. Era solo que lo iniciaba con el ánimo más bajo o con menos optimismo, sin la visión que me ofrecían a diario, y que era la del mundo en orden, o si se prefiere, en armonía. Bueno, la de un fragmento diminuto del mundo que contemplábamos muy pocos, como pasa con todo fragmento o vida, hasta la más pública o expuesta. No me gustaba encerrarme durante tantas horas sin haberlos visto y observado. No a hurtadillas, pero con discreción. Lo último que habría querido era hacerlos sentirse incómodos o molestarlos. Y habría sido imperdonable ahuyentarlos, además de ir en perjuicio mío. Me confortaba respirar el mismo aire o formar parte de su paisaje por las mañanas, una parte inadvertida, antes de que se separaran hasta la siguiente comida, probablemente que tal vez ya era la cena, muchos días. Aquel último en que su mujer y yo lo vimos, no pudieron cenar juntos. Ni tan siquiera almorzaron. Ella lo esperó 20 minutos sentada a una mesa de restaurante, extrañada pero sin temer nada, hasta que sonó el teléfono y se le acabó su mundo y nunca más volvió a esperarlo. Bienvenidos a este nuevo ciclo dedicado al escritor Javier Marías, recientemente fallecido. Hoy voy a leer el principio del primer capítulo de su libro Así empieza lo malo. Y dice así. Eduardo Muriel tenía un bigote fino, como si se lo hubiera dejado crecer cuando el actor Errol Flynn era un modelo y luego se lo hubiera olvidado enmendarlo o espesarlo. Uno de esos hombres de costumbres fijas en lo relativo a su aspecto, de los que no se enteran de que pasa el tiempo y de que las modas cambian, ni que van envejeciendo. Y hasta cierto punto llevan razón en no preocuparse ni hacer caso. Al no acoplarse a su edad, la mantienen a raya. Al no ceder a ella en lo externo, acaban por no asumirla. Y así los años, temerosos, los rodean y los bordean, pero no se atreven a adueñarse de ellos. No se asientan en su espíritu, ni tampoco invaden su apariencia, sobre la que tan solo van arrojando una muy lenta aguanieve o penumbra. Era alto, bastante más que la media de sus compañeros. Se lo veía fuerte y estilizado por eso. Al primer golpe de vista, aunque su figura no resultaba varonil ortodoxa, era algo estrecho de hombros para su estatura, lo cual hacía parecer que el abdomen se le ensanchaba, pese a no sufrir gordura alguna en esa zona, ni impropias caderas protuberantes. De allí le surgían unas piernas muy largas, que no sabía colocar cuando estaba sentado. Pero lo más llamativo para quien lo veía por primera vez en persona o en una foto frontal de prensa, muy escasas, era el parche que lucía sobre el ojo derecho. Un parche de tuerto, de lo más clásico,
teatral y peliculero, negro y abultado, y bien ceñido por una fina goma elástica de igual color que le cruzaba en diagonal la frente y se ajustaba bajo el lóbulo de la oreja izquierda.